Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, Estamos ya está. en el contador. Estamos en vivo ya. Taytakuna mamakuna sumak punchaguta charipasunchi ña chaska punchagupi puchukay hunkaygupi ña kanajupanchi ña kutin kay llaktapi noticias en la comunidad guas lluksinajupanchi kay Ecuador mama llaktamanta gulpi Pachakaman masiyukuna kaypi ña kutin kasnagupimi kallaripanchi comunidad kunata ashaguta riksispa ña Otavalo kanllaguma lluksinajupanchi chaypami ña kutin chashnallata ñuka kay ukumanta set ukumanta nishkagumanta kumbagripani chashnallata Mashi Jimena ñami kapan kay comunidad La Bolsa llaktapi kay plaza piman mercado mayorista nishkapi chashnami Kumba Jimena Mashi Florentino Ramoswan shuk kumbakunawanpas rimarispa kagripan Kumba Jimena. Sí, Yactapi en la comunidad. Estamos en San José de la Bolsa de la parroquia Miguel Egas Cabezas, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Vamos a conocer sobre las necesidades de este sector en los temas de alcantarillado, un puente peatonal que es necesario para seguridad de los moradores de este sector, también sobre la seguridad, cómo viven aquí en este lugar, que es puerta de entrada también al cantón Otavalo, a la ciudad de Otavalo. Pero antes de conversar con don Florentino Ramos, un líder comunitario, ex dirigente de San José de la Bolsa, nos vamos a estudios nuevamente con unos mensajes comunitarios. Gracias por estar con nosotros, por compartir, por opinar, por comentar. Ahora sí a estudios. Chasnami rikunajupanchi chaypi miña comunidad de la bolsa llaktata riksiripanchi ama ripangichichu kaypi imagutapish kilkashpa sakipangichi saluduta ima kachipangichi maymantata rikunajupangichi kaypi ñakutin ñukanchik kilkatishpa kanajupashun ripanchi shuk mensaje a la comunidad nishkakunata ashaguta ñukanchikpa riksinkapa ama llakikunapi yalinkapa tigramupanchi. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanin. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanin. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanajushpami harkani. Pedro trabaja para Rirka kunanga chay golpita charin. Chimanda ñuka taytapa kumbariwan trabajagrini Canadapi. Ikan naringa pamunaymantaqa ima warakama charinkicha ima gutapish. Imanalla wamrakuna pita ñukawan riqrinkichi. Yanirkanchik. Ari ñuka pallarinirkani. Tuska hakuchiyarin. Akuchishak. Karo llaktaman rijunim. Puntakunata shina pinsarina karyanki kunanga yanqashtami kanki ucharish. Ya a las 4 mañana manda ña vista nanajuma. Wawakunama llankaykunata yachachiwan.
wawakunata sinchi llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayakuna. Ñami tigramuspa kapanchi mashigukuna kaypi plaza piman pustukumandami wayrama llukshinakpanchi ashaguta rikunakpanchi imashinami chayukunapi kawsapan kaypi karin shuk mercado mayorista kapan ña rimagripanchi Florentino Ramos tiowan kaygupi rimapasunchi katipaychi. Muchas gracias. Estamos ya con don Florentino Ramos, uno de los líderes comunitarios muy reconocidos, conocidos. Vamos a entrevistar, vamos a conversar sobre la situación de la comunidad San José de la Bolsa. Buenas tardes, don Florentino. Gracias por recibirnos en su yacta, en su territorio. Buenas tardes. Un saludo a APAC TV y a todos los que están mirando, a todo el pueblo en general. Estoy muy agradecido que hayan venido a entrevistar a esta comunidad San José de la Bolsa. Gracias. Don Florentino, hay varias necesidades aquí. Una de ellas es que faltan varios tramos del alcantarillado sanitario. Exacto, justamente estamos en ese problema en estos momentos. Se ha estado solicitando desde hace como 5 años, creo, para completar algunos tramos de alcantarillado que faltan para esta comunidad, especialmente acá en Añas Pampa, que hay ya mucha gente que está llenándose en ese sector, acá en la Lomita, que los llamamos Baulo Loma, hay otro tramo, y otro tramo es por el centro de la Bolsa, que se aprobó ese proyecto, pero todavía no se lo realiza. Quizás este año se ejecute todo ese proyecto, ¿no? Porque eso es vital para la salud, para la sobrevivencia de la gente, de todos los seres vivos, ¿no? ¿Quién aprobó ese proyecto? Ese proyecto fue aprobado por la prefectura, por la Junta Parroquial de Miguel Egas Cabezas, y una parte iba a aportar también ese organismo que existe dependiente del municipio que está viendo agua. La EMAPAO. La EMAPAO, exacto, justo no me acordé. Entonces, con todos ellos se aprobó y el aporte de la comunidad también. Entonces, eso ya es hace como 5 años que se aprobó, pero todavía no se lo ha realizado. Entonces, lo que dicen es de que no hay presupuesto. Entonces, nosotros estamos caminando, exigiendo para que este año ya se ejecute ese proyecto, porque la gente reclama, porque es un servicio vital para la comunidad, ¿no? Claro, salubridad, sanidad. ¿Recuerda usted a cuánto ascendía el monto, el presupuesto para realizar el alcantarillado? Creo que más o menos está por los 150,000, todo el proyecto, pero parece que como dice que no hay presupuesto, entonces han estado disminuyendo, parece que van a hacer por tramos, pero a nosotros nos gustaría que se haga ya todo el proyecto, porque no es toda la comunidad, porque la mayoría de la comunidad ya está alcantarillado, sino que hay algunos tramos que está sin construir. Entonces eso es lo que estamos exigiendo para que se complete, porque hay gente que ya están viviendo. Entonces es una necesidad bien necesaria y urgente para la salud de la gente, ¿no? 800 comuneros, 800 habitantes de San José de la Bolsa y necesitan este servicio básico. ¿Van a seguir ustedes insistiendo? Sobre todo con las mingas, ustedes pondrían la mano de obra. ¿Cómo sería el trato con el municipio? Bueno, nosotros siempre aportamos especialmente con la mano de obra, o sea, a través del Cabildo se organiza las mingas generales para que participe toda la gente en eso. La gente está consciente, entonces todos participamos, porque eso es incluso nuestra tradición, o sea, para trabajar en forma comunitaria, ¿no? Entonces, eso es nuestro aporte principal. Mientras tanto, don Florentino, las aguas servidas, las aguas sucias, las aguas negras que se llaman, ¿a dónde van? ¿Por dónde circulan? Bueno,
en los sectores que ya está construido el alcantarillado, o sea, está yendo por el alcantarillado, pero hay algunos tramos que no hay, entonces eso está saliendo a la calle, entonces eso nos preocupa de sobremanera, porque ahí hay contagios, de ahí puede surgir más enfermedades, o sea, como lo que estamos ahora con lo del COVID, entonces es muy peligroso, por eso también exigimos a las autoridades, especialmente a las autoridades del municipio que casi nada no están haciendo por las comunidades, ¿no? Entonces, no, nos preocupa eso, entonces vamos a seguir presionando hasta que se ejecute ese proyecto este año. A la empresa municipal de alcantarillado y agua potable de Otavalo, EMAPAO. En otro tema, don Florentino, para que todo esté bien funcionando aquí en la comunidad de San José de la Bolsa, en cuanto a seguridad, ¿segura la comunidad? ¿Han tenido problemas? ¿Están viviendo en paz? Bueno, en cuanto a la seguridad también tenemos problemas, ¿no? Porque últimamente ha habido muchos robos dentro de la comunidad acá en la Plaza Pimán. Entonces, hemos tratado de coordinar con la Junta Parroquial para que se ponga por lo menos en los sitios de entrada y salida, es decir, en los sitios estratégicos, visores, ¿no? O sea, para que grabe, o sea, la gente que entra o la gente que sale, entonces si es que hay alguna dificultad, algún robo, a lo menos tal vez puede quedar grabado y descubrir, ¿no? Entonces hasta ahora no hay nada de eso. Y otro problema que se ha visto también es de que siempre se ha culpado a los venezolanos. Pero mientras tanto, don Florentino, caminemos hasta Casito, con nuestra compañera Samia, exactamente para irnos. Decía que culpaban por lo general a los venezolanos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí justamente estamos viendo también, ¿no? El agua que va a propósito del tema anterior, nos saltamos para constatar, por eso nos abrimos un tanto las cámaras, allí están las aguas hervidas. Así es, ahí está la prueba palpante de que donde no hay alcantarillados, o sea, el agua sale hacia afuera, entonces eso es un peligro para la gente, para la comunidad, ¿no? Entonces justamente por eso estamos exigiendo de que sea construido en toda la comunidad el proyecto que ya está aprobado, el alcantarillado para la comunidad de la Bolsa. Y estamos justo en la Panamericana, a pocos metros. Hablábamos de la seguridad. Decía usted que se les culpa a personas extranjeras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, porque ha habido noticias, porque acá en Monserrate tenemos conocimiento que mataron a una persona, entonces en las noticias salía que lo habían hecho los señores venezolanos, pero acá no se ha probado nada todavía, pero ha habido muchos robos, entonces eso, y no solamente ellos, parece que por la calamidad doméstica con esto de la pandemia, la gente no tiene dinero, entonces parece que alguna gente se apresura más en tomar lo ajeno, entonces acá se ha perdido o lo han robado en algunas partes de la comunidad, entonces hasta ahora no se ha podido descubrir quiénes mismos están haciendo eso, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Otro tema, y a propósito que estamos ya acercándonos con las cámaras de APAC TV, estamos en vivo desde la comunidad de la Bolsa en Miguel Egas Cabezas, el puente peatonal. Estamos en este sitio estratégico, una necesidad básica también acá. Exacto, eso es nuestra mayor preocupación también, el puente peatonal es bien urgente, vital también, porque acá claro que los semáforos ayudan un poco, pero a veces cuando no hay luz, o sea, eso queda apagado. Y durante la noche ya queda apagado, solamente hasta las 8 me parece que funciona. Entonces ha habido algunas muertes últimamente. Entonces eso sí es bien necesario y exigimos a las autoridades que se construya ese puente peatonal, porque alrededor de este puente hay mucha gente que vive, hay un montón de comunidades alrededor, o sea, es un cruce principal de la carretera panamericana, entonces es muy peligroso. Los coches en este momento mismo están pasando una cantidad de coches y están pasando a toda velocidad. Entonces, lo único que hasta ahora ayuda un poco son los semáforos, pero es bien necesario el puente peatonal. Al tener 6 carriles
de idas y de regreso es peligroso. Don Florentino, muchas gracias por habernos recibido y comunicar a los seguidores de APAC TV, a las autoridades sobre las necesidades que tienen. Nos vamos a una primera nota en estudio, si tienen listos ya ustedes en estudio, sobre la vacunación de niños de 12 años de edad. Adelante, estudios. Muchas gracias, don Florentino. Gracias a APAC TV, estoy muy agradecido por estas entrevistas que benefician al pueblo, a las comunidades, sobre todo. Estamos olvidados, nadie conoce, nadie sabe a veces de nuestras comunidades, los problemas de nuestras comunidades. Entonces, esto es una difusión que llega a todas partes, entonces es muy beneficioso el trabajo que están haciendo, el trabajo que hace APAC TV. Muchísimas gracias. Mistral es la primera institución inoculando a los estudiantes mayores de 12 años. Buenos días, estamos saludando. Van a respirar profundamente. ¿Ya? Sí, don Florentino. El Edison que de ahí mismo le manda. Solamente le limpia, que nos mire a nosotros. Estudio, ¿no? Está un poquito temeroso, no está. ¿No? Pero. Mucho gusto, mi nombre es Anita Torres, soy la responsable de inmunizaciones del distrito. Sí, está estimado a nivel nacional, como ustedes habrán visto, igual por otros medios de comunicación. A partir del lunes 13 de septiembre se inició con la vacunación contra el COVID para toda la población de 12 a 15 años. Entonces, incluye también a los jóvenes de 16 o 17 años que aún no hayan iniciado su esquema de vacunación y que pertenecen a determinada unidad educativa, también pueden acercarse. Nosotros tenemos planteado un cronograma de trabajo coordinado entre educación y salud. Entonces, se va a determinar un día específico para cada unidad educativa en nuestro distrito, bueno, que corresponde a los dos cantones, Otavalo y Antonio Ante, y está estimado finalizar hasta el 31 de octubre. Las siguientes semanas pedirles a los padres de familia que tengan paciencia, pues la convocatoria se la realiza a través de la unidad educativa y se está coordinando paulatinamente para evitar aglomeraciones. ¿Qué deben presentar los estudiantes o cuáles son los requisitos para poder vacunarse? Bueno, es importante que el padre de familia emita una autorización que fue transmitida a través del Ministerio de Educación y pueden acceder con la cédula o una copia de la cédula si en el caso de no tener la cédula en físico. El mismo procedimiento que se siguió con los adultos se mantiene con los adolescentes. ¿De cualesquiera escuela, institución pueden llegar acá, hasta unidad educativa? En esta unidad educativa están solo los que pertenecen a la unidad educativa Gabriela Mistral, porque hay un cronograma para cada institución. Chasnami asaguta rimaspa kaparkanchi, kay Florentino Ramos pusha mashukunawan, chasnaña rikuspa pskatinakpanchi, kay pachaukunapi, kay hunkaygupi, ña tuksi kallaripaska, chay wamraukunata, chunga iskay wataukunata, yachachik ukukunapi, chasnallata nipanmi, cada hunkaygu, cada semanagu, ña asha, paykunatapas tuksispa kapanga, kay onguy COVID-19 nipanchi nachu, añawllautu millay ongu nipanchi llaktakunapika. Ñakutin katipanchi, ñakutin shuk notaguan, riksipanchi imashinata Fundación Hayri llankapan, tayta mamakunawan wakinbika nachu ayllukunayman viajaspa ripan, paykunaka sakispa ushitashpa ripan tayta mamakunatapas, kay Fundación Hayri nishkaka paykunatapas yanapaspa kapan, paykunapi llakta shuk llaktakunapi. Uyapashunchik kay notaguta. Mayores. Por eso hoy el lema es juntos otra vez, porque nosotros damos atención domiciliaria en sus hogares. Hoy como ya estamos como la pandemia ya se está atenuando, nosotros vamos a dar 2 atenciones domiciliarias al mes. Con los adultos mayores nosotros trabajamos en terapia ocupacional. Ustedes ven muchas veces que nuestros adultos mayores son abandonados. Tienen hijos, pero los hijos prácticamente no se encuentran aquí, han salido del país y ellos se encuentran muchos, es decir, como el 100% en abandono. Por eso el proyecto adulto mayor de la Fundación Hayri
se encarga de estar pendiente de las personas que son de escasos recursos económicos, prácticamente, es decir, extrema pobreza. ¿De qué edad a qué edad nomás están aquí? Trabajamos con los adultos mayores a partir de los 65 años. Hasta tengo igual una abuelita que tiene 93 años. No ve aquí igual otra abuelita que ya nos conocen, nos han tenido mucha confianza, nosotros entramos a sus hogares como que si fuésemos nietos. A veces dicen, ni mis nietos no han venido, pero le digo, yo estoy aquí, sí, dice, y ya estoy muy contenta. ¿Y qué días nomás le visitan en los hogares? Visitamos los lunes y los martes. Pero cuando era la más restricción en la pandemia no podían ingresar. No podríamos ingresar, pero nosotros igual, a pesar de la pandemia, sabemos que ellos nos necesitan, le hemos estado dando una visita al mes. Ajá. Hoy en cambio pues retornamos a dar las 2 visitas en el mes. Juntos otra vez. Juntos otra vez desde el EM. ¿De dónde es usted? De Corabor, comunidad Corabor, parroquia Eugenio Espejo. ¿Y le ayudan aquí las señoras aquí? Sí, sí viene a verme a cada 15 a hacer dibujar. Bueno, la señora viene a barrer patios. Ah, también. Qué sí, bueno. Porque mi esposa es discapacitada, entonces no. Totalmente que cada día no podemos barrer el patio. Cuando viene la compañera sabe dar barriendo el patio. Así. ¿Viven solos los dos? Así dos, pero tengo una nieta, pero vive en la casa de ella. Pero a nosotros siempre viene a ayudar, a acompañar la nieta, que se llama Sayarina Quinchuango. Qué bueno, les ayuda también. Sí, ella viene, ahorita están esperando a nosotros para ir a pastar el burrito. ¿En dónde nomás apoyan con esto? Ahorita estamos en las 9 parroquias del Cantón Otavalo. Por decir Selva Alegre, estamos en San José de Quichinche, la parroquia San Luis, parroquia de Ilumán, parroquia San Pablo del Lago, González Suárez, San Rafael, Eugenio Espejo. Chasnami wenakparkanchi machinata Fundación Haiji nishkawakuna paykunami sumakta yanapaspa llankanahupan ruku taytawakunawan paykunawan shuk llaqtawakunapimi chasnakuta llankaspa saunpanchinipan yupaychapanchi paykunatapas ruku taytawakunata rikuspa yanapaspa kanahupachun kayupi ñakutin katipanchi ñukanchipa espacio comercial o publicidad nipanchi paykunamandami kasnawakunaka llaqtapi en la comunidad kunan pachawpi ñakallaypanchi comunidad La Bolsamanda ñakutin shuk pachawkunapi shuk comunidad kunata visitaspa katipashunchi rikupashun ñukanchipa espacio publicitario. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Un lugar tradicional le espera en Otavalo. El auténtico yamor de doña Yolanda Cabrera e hija. Aquí encuentra el sabor de la comida típica, acompañada del néctar de los dioses, el yamor. Venga, disfrute con su familia en la calle Esteves, Mora y Sucre, esquina,
Pedidos al 098 54 32 78 5. ¡Te esperamos! Paichapanchi golpe ñukanchita yana pajukta chasnami kayukunamanga llaktapi en la comunidad apamuspa kapanchi masiyukuna yarichipanchi kashnagukuna ñami kay viernes, lunes, miércoles, viernes chasnagomi ashaguta su comunidad kunata purispa kagripanchi katipanchi ñukanchipa villachikukunawan fondos de salud del IES se quedarán sin recursos a partir de octubre. Nipan, kasnagunatami, kay Pachamama, kay Ecuador, Ucumanda, Yaki kuna Ricuripan, IES Ucucunapi. Oya pasunchi. Dólares, ¿no? No hay recursos para sostener todos los gastos que genera el Fondo de Salud. Dígase en esto los gastos para los afiliados, para los hijos de los afiliados, para los jubilados y para las enfermedades catastróficas. A Rodríguez le preguntamos qué pasaría entonces a finales de año con las atenciones en los hospitales del Seguro Social. Esta fue su respuesta. No significa que vamos a dejar de atender, pero sí significa que vamos a dejar de pagar algunas obligaciones por pagar, porque no tendríamos la fuente de dinero para poder pagar. Con base en la información de la Dirección de Gestión Financiera, la deuda del Estado con el IES por los atrasos en la contribución del 40% al Fondo de Pensiones es de más de 1.700 millones de dólares, mientras que con el Fondo de Salud supera los 4.300 millones, sumados a otros rubros. El total sería mayor a los 7.600 millones de dólares. Es una deuda que lamentablemente no ha sido pagada de forma oportuna, no se ha hecho constar en las reformas presupuestarias. De hecho, han pasado varios años y todavía no se ha podido determinar el monto de la deuda que tiene el Estado con el Seguro de Salud por atenciones a personas con enfermedades catastróficas y la atención a los jubilados. Hemos solicitado una entrevista con el IES para conocer detalles de su situación financiera. Estamos a la espera de una respuesta. Ahora, el representante de los empleadores espera reunirse con el nuevo presidente del Consejo Directivo del Seguro Social para buscar una solución a los problemas que enfrenta la institución, además de una reunión urgente con el ministro de Finanzas. Chasname rikunajpanchi, imagínate, y es ukumanda, hambi ukunamanda, ashaguta kulki, tukurispa katihupan. Esperamos que estas cosas se vayan solucionando de la mejor manera. Katipanchi ñakuti show villachiukunawan. Imagínate rikunajparkanchi aquí en una gayachapan chimi, kai chilla y punjagupi, miércoles punjagupi, mi Frente Unitario de Trabajadores, mi shugmarcha gota shinanajurpa, shinanajparka, nacho aquí mi gayapata gasolina con atapsubijon, ya arroz con yapata barato haturinajun, chasna kunamanda y shuk reclamo kunamanda tieskamandami, marcha kunata shinanajparka, chaypillata ñakuti kunay kunapas tandanajuspa paykuna makipurarispami, kasna kunapi yalinajparka, rikpasunchi. Hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico. Se movilizaron para rechazar las reformas laborales y tributarias que el presidente Guillermo Lasso anunció que remitirá a la Asamblea Nacional.
Aunque aún se desconoce su contenido, los sindicalistas se anticiparon a la protesta. Que le hemos exigido al señor ministro de Trabajo que se llena la boca diciendo que ya tienen listo una ley de oportunidades. Le hemos dicho que no se puede hacer una ley paralela al Código del Trabajo, se debe tener una sola ley, porque Ecuador es único, no podemos tener trabajadores clase A, trabajadores clase B. Además exigen al gobierno la eliminación del decreto ejecutivo firmado por el expresidente Lenín Moreno para la liberación del precio de los combustibles. Nuevamente se incrementó el precio de los combustibles, el afectado al pueblo ecuatoriano. Nosotros ratificamos nuestra postura de exigencia que se congelen los precios y se derogue el decreto que mensualmente se viene incrementando. A la marcha de los trabajadores se sumaron los dirigentes de la CONAIE y Pachacuti, protagonistas de las violentas manifestaciones de octubre de 2019 en la capital. Debemos recordar que hace 2 años, gracias a la lucha unitaria que se tuvo, se derogó, en este caso, el decreto 883. Si de allí tenemos que nuevamente retomar sobre las demandas centrales, pues aquí estamos. Los manifestantes cruzaron por la calle Guayaquil a 2 cuadras del Palacio de Carondelet, en donde se colocaron vallas para evitar el paso a la Plaza de la Independencia y permanecieron decenas de policías. Machinata Nachu Uyanahuparkanchi machinata kasna jaki ukunapi golpillata tandanajuspami ama shukshukleyokunata hatarichispa afectapan nipan kayka Frente de Unitarios de Trabajadores y chasnapillata konayepis yanapaspa kajuparka. Ñakutin shuk villachikunawa katipanchi el 31 de octubre con una marcha se entregó una acción de protección en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería tras expropiar el 70% del territorio ancestral de la nación Zaparanipan. Kasnaukunapimi ashauta yaki ukunata rikuspa kanaupanchi alpa mama ukunata navillachispami shuk mashiukunama kujuna pasca mashiukuna. Oya pasunchi. Realizado la nacionalidad zapara del Ecuador por una causa justa. Sentimos vulnerados nuestros derechos por cuanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha apropiado un 70% del territorio de la nacionalidad zapara. Igual los compañeros asociaciones que están aquí presentes y muy amables compañeros por apoyar a la nacionalidad zapara. Siempre estaremos en la lucha como nación zapara del Ecuador. Chasnami rikunahuparkanchi golpillata tandanajuspami asauta reclamota rikuchin nachu kay alpakunata yangata shukunama kuspa kakpi mashiukuna. Ñakutin ripanchi ñukanchipa espacio publicitario ukuman paykunamandami kasnaukunata willachispa apamupanchi. Tigramupanchi. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti.
El doctor José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Esa majestuosidad, el Taita Imbabura. Nosotros estamos en el norte de la ciudad de Otavalo, en la comunidad San José de la Bolsa, en Yactapi, en la comunidad, un nuevo formato que le llevamos a usted para conocer las necesidades, conocer en territorio a los líderes comunitarios y que informen, que nos digan qué es lo que necesitan y cuáles son los proyectos para emprender. Ya estamos aquí con Vanessa Arellano. Ella es la secretaria de la Plaza Pimán. Estamos aquí, nomás en la Plaza Pimán. Vanessa, buenas tardes. Gracias por aceptar esta conversación a través de APAC TV, llegando a territorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos quienes visualizan APAC TV. Un gusto poder tenerlos aquí. Gracias por la oportunidad también. Y pues yo voy a darles a conocer un poco de qué es lo que trabajamos acá en la Plaza Pimán. Muchas gracias, Vanessa. Iniciemos conociendo ¿qué edad, cuánto tiempo tienen ustedes trabajando aquí en Plaza Pimán? Artesanías, música, cultura, dice un letrero que expone bueno, quiero dar un recorderis de cómo era la situación acá. Los socios fundadores, bueno, entre ellos mi padre, y pues también otras personas más, líderes que en sí hicieron la adquisición de este lugar con la finalidad de levantarlo como un centro artesanal donde se expongan artesanías y demos valor a las habilidades que tienen cada una de las personas que habitaban en el lugar. Ese fue el propósito con el que dieron inicio. Lastimosamente, pues no persistieron en esa idea y esto quedó como un lugar normal. Ya no se expuso lo que es el centro cultural. Por eso es que, como ustedes ven acá atrás, el nombre sigue marcado como arte, cultura y música, porque anteriormente esa era la visión. Pero en vista de que sucedió ciertos inconvenientes acá dentro del sector urbano con respecto a los mayoristas, con respecto a quienes distribuyen los productos al por mayor, pues tuvimos la oportunidad de tener que conversar con ellos y nace esta idea de convertirlo en un mercado mayorista, porque el espacio daba por el lugar en el donde se encuentra, por el espacio, por donde se encuentra situado también. Entonces, de aquí nace la idea de convertirlo en un mercado mayorista, por esa misma necesidad de que los mayoristas nos vinieron a buscar y pues de nosotros nació también la situación y dijimos, bueno, entonces empecemos a trabajar como mercado mayorista Plaza Pimán. Pero tomaron la decisión los dirigentes o en asambleas, ¿cómo fue ese proceso? En realidad, esto siempre se ha trabajado, como somos comunidad, siempre se ha trabajado netamente en base a las asambleas generales. No solamente una persona, sino que a veces la idea la comunican una persona y esa persona se encarga de difusionar la idea con todas las personas y pues de ver la mejor manera de poder trabajar. Entonces, esta decisión ya, este mercado lleva alrededor de 5 años, ya un poco más también, desde que tuvieron inconvenientes dentro del sector urbano, pues porque no tenían un espacio netamente como mayoristas, pues se tuvo una conversación, ¿no? Entonces acordamos con la Asamblea General en que se va a arrendar el espacio para que se convirtiera en un mercado mayorista.
¿Cómo está organizado este mercado mayorista? ¿Quiénes integran? ¿Cómo funciona? Ya, la manera en la que funcionan ahorita, como nosotros que somos quienes arrendamos el espacio, pues estamos confirmados por una directiva y la Asamblea General, que es quien tiene la voz y el voto para tener que decidir ciertas cosas. Y pues debajo nuestro también están acá ya los mayoristas, que son ya personas externas quienes están ocupando el espacio, arrendando el espacio aquí dentro de la Plaza Pimán. ¿Cuánto cuesta un espacio? Si alguien quiere venir o ya están copados, pero ¿cuánto pagan por el espacio ocupado? Por el espacio ocupado por feria están aportando lo que son $2 por cada mayorista. Por cada puestito están aportando ese valor. Y pues también tenemos lo que son los minoristas y los ambulantes, que también nos aportan con $1 o 50 centavos. Ese es el aporte que realizan por cada feria. ¿Cuántos mayoristas o cuántas personas vienen a vender sus productos y qué días? Tenemos alrededor de 100 mayoristas en realidad. Y tenemos algunos mayoristas más que por lo general llegan con productos de temporada, como es el maíz, el frijol. De acuerdo al sector y a la temporada, pues les damos la oportunidad de que puedan expender. Y pues los días de feria son martes, jueves y los sábados a partir de las 3 de la mañana. A partir de las 3 de la mañana, madrugadito. ¿Ustedes controlan los precios o los mayoristas vienen y dicen, a esto está las naranjas, el ciento de naranjas, o el bulto, o el quintal de maíz, o cómo fluctúan aquí los valores? La dinámica de los precios es en base a la situación provincial. Es decir, acá en Ibarra también tenemos un mercado mayorista, entonces como directiva nos encargamos de llegar a esos lugares, de verificar en cuánto está el precio medio para poder regular también acá. Entonces no pueden excederse en los precios porque nosotros mantenemos el control, entonces tampoco pueden reducir el precio porque eso es una competencia ilegal frente a los demás mayoristas que se encuentran con los mismos productos. Por lo tanto, nos encargamos de regular en lo que más nos es posible para tener que expender un precio justo, como también un precio justo para el mayorista y un precio justo también para el consumidor. El dinero que recaudan ustedes, ese dinero de los $2 por comerciante, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hacen con ese dinero? Si nos podemos movilizar a la Plaza Pimán, Samia, por favor, nos acompaña. ¿A dónde va ese dinero, Vanessa? Bueno, el dinero recaudado en estos momentos, pues, por ejemplo, ahorita la obra que ustedes pueden observar del adoquinado es una obra netamente hecho con el dinero recaudado de estos valores que los mismos mayoristas aportan. Entonces, esta obra no es de la ayuda tal vez de algún ente gubernamental, sino que netamente lo hemos hecho con recursos propios. Estamos de cierta manera beneficiando al lugar donde nos encontramos y pues prontamente ya tenemos previsto otro proyecto para tener que adoquinar la otra parte, asimismo son con recursos propios. Entonces tratamos de beneficiar a los mismos socios propietarios de aquí y también a los mismos mayoristas porque tienen ya comunidad en tener que ubicar sus productos acá en el lugar. Lo que antes era tierra, piedras, ahora ya tenemos un adoquinado, un espacio adecuado para que ellos puedan expender sus productos. Un buen servicio para el comprador y vendedor, pero además la comunidad se beneficia. Claro, la comunidad también nos beneficiamos porque ya estamos, ¿cómo se puede decir? Mejorando nuestra calidad de vida, que lo que antes era tierra, ahora ya es un adoquinado, lo que ya mejora nuestras vidas también. El lugar donde habitamos también se vuelve mucho más presentable y la comodidad también para los mayoristas, los consumidores que llegan a visitar y pues fuera de esas personas también, a veces llegan a dar la vuelta a otro tipo de personas y pues ya tienen la mejora aquí en el sector. Vanessa, ustedes están bien organizados que tienen grupos para cuidar la seguridad de este sector. Sí, estamos organizados con los socios propietarios, estamos divididos en 3 grupos, los cuales se encargan de salir desde las 3 de la madrugada hasta las 8 de la mañana para tener que cuidar lo que son los ingresos, los parqueaderos. Con los mismos socios estamos divididos para tener que trabajar en el cuidado y en la seguridad también, porque hay que entender que en sí el lugar también, por el mismo hecho de que los productos se encuentran acá, a veces es peligroso porque hay siempre dueño de lo ajeno que llega a este lugar, pero también tenemos personas que nos ayudan a cuidar, los mismos socios propietarios trabajando y mejorando lo que es la seguridad también. Los productos de primera clase, alimentos sanos, estamos mirando acá que ya llegan los bultos, me parece que es de frijol, ¿no? Sí.
Sí, justamente ya se encuentran llegando los productos. Una de las cosas que hay que recalcar es que los productos son productos frescos, netamente sacados ya en el momento y pues ya lo traen a expender en este lugar. Por ende, también mencionamos como mayoristas, el precio también es económico porque lo vendemos por cantidades grandes y son los mismos productores quienes se encargan de expender sus productos en este lugar. ¿Cómo han trabajado ustedes como organización por el cuidado de la bioseguridad en cuanto a el COVID-19? Bueno, hablando de este tema, pues en los primeros días que entramos a lo que es el tiempo de pandemia, tuvimos que suspender porque todavía no teníamos indicaciones claras del COE cantonal de qué manera teníamos que seguir laborando nosotros. Por lo tanto, esto se cerró por cierto tiempo. Y pues ya cuando nos dieron ciertas indicaciones desde el COE cantonal, pues empezamos a trabajar con todas las medidas de bioseguridad, con la desinfección de los vehículos, la desinfección de las personas en el ingreso. En aquel momento tuvimos que encerrar todos los ingresos posibles, tuvimos que cerrar con sarán para que las personas no infrinjan, ¿no? Y tengan que un solo acceso por donde puedan pasar desinfectándose y a la vez también los vehículos pasaban desinfectándose. De esa manera y también como tenemos los altos parlantes, pues aquí nos encargamos de comunicar que el uso de la mascarilla, el uso obligatorio también del alcohol y pues de esa manera hemos sobrellevado esta situación de la pandemia. Hasta ahora. Hasta el día de hoy seguimos trabajando de la misma manera, sobre todo porque no tenemos nuevas comunicaciones de andar sin mascarilla, tenemos que siempre andar puesto la mascarilla, el alcohol en la mano, entonces esas disposiciones pues las seguimos recalcando todo tiempo acá por los altos parlantes, nosotros también como directiva y como socios también que están acá laborando, nos damos la vuelta circulando, viendo que las personas estén utilizando la mascarilla, que las personas estén desinfectando los billetes, estamos siempre al pendiente de esa situación. ¿Ustedes tienen relación con las autoridades cantonales, provinciales, por ejemplo, los agentes civiles de tránsito, para cuidar el ingreso? Porque estamos junto a la E35 y una circulación vehicular constante. Sí, en realidad, pues justamente estamos en la vía 35, donde a veces los vehículos sin obedecer se nos estacionan, para eso contamos con nuestro mismo personal. Y pues en el caso de que ya las cosas se vayan a extremo, pues ya tenemos a la Policía Nacional, quienes sí siempre acuden a ayudarnos a tener que controlar lo que son las vías, a tener que controlar el ingreso. Bueno, en estos tiempos ya con nuestro mismo personal hemos estado ya trabajando de una mejor manera. En tiempos de pandemia sí estábamos con la ayuda de la Policía Nacional, de los agentes de tránsito, porque solamente podían entrar cierto tipo de personas a comprar los productos, no estaba permitido para todos por las restricciones que nos había dado desde el COE cantonal y pues netamente sí hemos trabajado también con los entes públicos, nos han ayudado, nos han respaldado. Si alguien quiere venir aparte de las ferias que usted manifestó, los horarios, los días, cualquier día, estamos mirando, por ejemplo, hoy viernes, ¿no? Y ya tarde puede venir alguien a comprar. Hay gente también que está comercializando, vendiendo. Sí, especialmente los lunes, miércoles y los viernes en la tarde pueden llegar a visitar la feria porque ya llegan los productores con sus productos y pues ya en aquel momento pues pueden adquirir los productos como ustedes ven, ya los están ubicando porque ya para el día de mañana lo único que se encargan de hacer es destapar y empezar a vender porque ya desde las 3 de la mañana los clientes van llegando y a veces no alcanzan a atender a todos también. Entonces, si ustedes desean venir, pues ya pueden llegar lo que es el día lunes, a partir de las 5 ya están acá los mayoristas, los miércoles y los viernes también de la misma manera, ya a partir de las 5 de la tarde ya los mayoristas se encuentran aquí descargando sus productos. Así como estábamos por aquí, nos están mirando, vamos a conversar aquí con un comerciante que nos decía, la feria más elegante, buenas tardes, ¿de dónde llega usted? De Atunta, aquí en Atahuela. Y tenemos productos frescos y de buena calidad. Recién cosechados, eso sí. Ajá. Vaya a ver, usted siempre. Sí, se siembra y se cosecha. Y el producto para aquí la feria, es una feria elegante que siempre tenemos. Nosotros somos comerciantes de grandes, mayoristas. Nosotros no somos revendones. Venimos cosechando y venimos a vender aquí. Ahorita está un poquito caro. No es un precio
Pero, por ejemplo, para el día de mañana que vienen, si yo quiero un bulto ahorita, ¿cómo me ven? En 22, una funda vale 10. $22. Grande. El costal grande, $22. La funda 10 y 8. Muchas gracias. La feria más elegante nos decía y nos llamaba la atención. Y los productos que veíamos son frescos, bonitos, se les ve, ¿no? Y tenemos surtido los productos, tenemos productos de la costa, tenemos productos de la sierra también, productos del oriente, que por ahí a veces hasta para nosotros se nos hacen novedosos porque llegan productos extraños que acá no hemos visto. Por ejemplo, hay una fruta, el nombre no lo recuerdo, pero es como una guanábana, pero me dicen que crece en una fruta grande, así lo traían. La fruta de pan, de pronto. Me parece que es una fruta del oriente, es una fruta muy grande. Pues así a veces llegan productos novedosos por temporada. Pues tenemos productos surtidos como lo que son los limones, tenemos las cebollas paiteñas, la zanahoria amarilla, la zanahoria blanca, tenemos lo que son los ajos, en frutas tenemos naranjas, manzanas, peras en todas sus clases, las uvas también en sus distintas clases. Tenemos distintos productos. Estamos siempre al alcance del consumidor para todas sus necesidades. Aquí preparando los choclos, veamos si podemos conversar un ratito. Pimientos están. Vamos a ver si podemos conversar un ratito por aquí con los señores. Buenas tardes. Alistando ya las funditas. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. San Rafael de la Laguna. ¿Qué es lo que vende usted? ¿Qué está preparando? Unos productos que serán de venta muy importante para este día sábado. Y espero invitar a todos los clientes que están oyendo y que vengan a comprar lo mejor de esta calidad de productos. Si nos indica un hito así o la canasta, ¿les llena esa funda? Ahí está esa funda, exacto. ¿Cuánto cuesta esa funda? $1. $1. Nos vamos a llevar creo que unas 2 fundas. A ver si le levanta toda la funda. Ahí está. Sí, es excelente esta calidad. No, es importada nada más. ¿De dónde traen? De Huaycopungo traemos. Fíjense, traen acá Otavalo. Muy bien, $1, más o menos unos más de 20, ¿no? Más de 20 pimientos. Pimiento. De todos los colores, de rojo, amarillo. Sí, aquí sí hay colores rojo, amarillo, verde. Por acá nos está diciendo, señor, a ver, por favor, si se acerca un ratito. El tomate decía, aquí tenemos el tomate de árbol también, ¿no? Buenas tardes. Muy buena calidad del tomate, pero el tomate sí está un poquito costoso. ¿Usted es productor o comprador? Estoy comprando. 2.50 la funda. ¿Está escaso el tomate? ¿Está escaso el tomate de árbol? Claro, ahorita es el $50. Tomate de árbol, $50. Entonces hay que distribuir. ¿Y a comprar usted es caserito de aquí, de la Plaza Pimán? Es para volver a vender nuevamente. Estoy queriendo, pero no me quiere rebajar. Está en la pelea, rebaje y ya. Y aparte de lo que está subido, porque siempre suben productos por temporada, el servicio, los precios aquí de la Plaza Pimán. La verdad es que recién estoy viniendo, no me he enterado mucho de esta feria. Yo reparto otros productos como es la mora, pero yo soy productor propio de mora. ¿De dónde es usted? De aquí. También tierra productiva. Muchas gracias. Vamos a seguir con Vanessa. Vanessa, nos encontramos aquí, mire, como decíamos, en la compra y venta, ¿no? En el regateo también. Sí, también existe lo que es el regateo para todos quienes nos están mirando. También hay ciertas temporadas en el que ciertos productos suben. Por ejemplo, el choclo, cuando es la temporada de cosecha acá para todos los sectores, pues él baja de una manera que no se imagina. Y pues a la vez también cuando ya la temporada se acaba, pues quienes son los productores netamente de ese producto, pues suben el precio por ese mismo hecho de que escasea el producto. Así también pasa con distintos productos.
productos que a veces sí tenemos que traer productos importados, a veces de Colombia, a veces de Perú llegan otros productos para tener que surtir de acuerdo a la necesidad del consumidor, porque hay veces que acá se termina la producción acá en Ecuador y no hay de otra que tener que traerlo desde otro país para tener que abastecer la necesidad del consumidor. Entonces, pues, en ese caso tenemos productos distintos, nacionales y productos internacionales también para tener que abastecer la necesidad. Ya saben, en la Plaza Pimán, en la comunidad de San José de la Bolsa, en la parroquia Miguel Egas Cabeza, también parte es Peguche, que también se le conoce más, ¿no? En el cantón Otavalo, al frente de Peguche. Al frente de Peguche. Por lo general el sector se lo conoce como Peguche y siempre se lo dice al frente de Peguche, en los semáforos al frente de Peguche. Pues como ustedes ven, en sí la comunidad se llama Comunidad San José de la Bolsa, el sector donde nos encontramos específicamente se llama Plaza Pimán, donde se encuentra la Feria Mayor. Y pues sí, nos encontramos en La Pana, no se pueden perder a ningún lado. Vean la Vanessa, invitándoles a los seguidores de APAC TV que vengan a comprar productos frescos a buenos precios, productos nacionales y importados. Exacto. Con esto nos despedimos, agradeciéndoles a ustedes por habernos seguido y anunciándoles que si usted que nos mira en su barrio, en su organización, en su comunidad, en su cantón, necesita informar algo, necesita comunicar, necesita que conozcamos las necesidades, tiene algún por favor, comuníquennos por interno y nosotros planificamos y vamos a planificar la visita en territorio. Este es el nuevo formato de Yactapi en comunidad. Con esto, nuevamente, hasta el día lunes, Yactapi en comunidad. Con estudios, nos vamos con Edison. Yupaychani chasnallata golpe riku kumba ukunata kaypi riqsinakupashkancha shaguta comunidad San José de la Bolsa nishkaguta chasnallata kaypi imashinata llankapanka y mercado mayorista Plaza Pimán chasnallata convidapanchi golpe martes, jueves y sábado ukunata chaypi hatuspa katipan chasna ukunapi ashaguta llankaspa sampanipan kay pachawkaman chayapanchi mashiukuna ñakutin shuk punllagupi lunes punllagupi nachu katishpa kanajupasun kay kunaka imanishpa ninajuparkanchi shamupanchi yanapaykunawan yupaychapanchi kay panadería pastelería Son de Azúcar nishkaguta paykunaka abdoncal pay imanisha Bolívar y Piedraíta, panadería, pastelería, Son de Azúcar. Tasayata Auténtico y Amor de Doña Cabrera, hija, que Esteves Mora y calle Sucripicapanca, y Otavalo Pacha, Yactagupi, Kitigupi, Chastayata Suma, Aicha, Cochi Ugunata, Hatuspacapan. Agradecemos también a Pinturas Gama y Color, el color de tus sueños, que está ubicado en la calle Morales y Atahualpa, en Otavalo. También la sucursal en Cotacachi, en la calle Sucre, y 10 de agosto, Cotacachi. También a Ficio Vida, que está en la calle Atahualpa, y Manuel Andrade, junto al Consejo de la Judicatura. También agradecemos a Helados La Colón, en su nuevo local, en la Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Y recordarles también que hoy día están vendiendo unas ricas coladas de mora que estarán atendiendo hasta las 8 de la noche. Yepay chapanchi, golpi guyata, teitakuna, mamakuna, tiokuna, cuitzaokuna, kay pachaukunama, rikunajuspa, ñukanchita katinajuskamanda, ñakutin, comidapanchi, chayshu semanauku, chayshu junkayukunapi, ñakutin, bichachinajpanchi, lunes punjagupiga, Karchigumanda, Kasnaugnata, Wairama, Yukchispa, Kanajupasun, Karchiguma, Viajaspa, Rigripanchi, Masiokuna, San Gabriel, Jacta Gumana, Chaymandami, Wairaguma, Yukshinajpasun, Kai lunes Punjagupi. Yupay Chapanchi, Gulpigujata, Soma, Chishiguta, Charipaichi.